Buenas noches, bienvenidos a este encuentro virtual realizado como parte de los festejos del 25 aniversario de la Universidad Tecnológica Intercontinental organizado por la sede Empresariales y Posgrado Asunción. Saludamos a todos los que están conectados a esta transmisión, directivos, funcionarios, docentes y estudiantes de la UTIC. Para dar inicio oficial a este evento, escucharemos las palabras de bienvenida a cargo de la licenciada Cintia Mieres, directora de la sede Empresariales y Posgrado de Asunción. Adelante, licenciada. Buenas noches para todos, buenas noches, profesor Arnaldo, buenas noches, profe Jorge Muñoz. Muchas gracias por este momento, por esta predisposición para un tema tan trascendente y importante. La UTIC, como siempre, está apuntando a la capacitación continua en temas de real importancia. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que están conectados desde la otra parte, alumnos, funcionarios. Entonces espero que sea provechoso y que podamos disfrutar y quitar lo mejor de esta conferencia. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, licenciada Cintia Mieres. En esta ocasión se desarrollará la conferencia sobre el tema de impacto del informe de auditoría forense y la aplicación de la pericia contable en hechos ilícitos a cargo del magíster Jorge Muñoz, a quien presentamos a continuación. Vamos a dar rápidamente una lectura a su currículum. El nombre del disertante es Jorge Gabriel Muñoz Maldonado. Su fecha de nacimiento es el 5 de julio del año 72, 1972. Es casado, vive en Asunción y es socio del Colegio de Contadores del Paraguay. Tiene matrícula del Colegio de Contadores del Paraguay, es socio fundador del Consejo de Contadores Públicos del Paraguay, también es socio de la Asociación de Graduados de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas de la Universidad Católica de Asunción, es miembro del Comité Educativo Cooperativa Lila Limitada, también es socio de la Asociación de Graduados en Ciencias Contables, Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Asunción, es auditor impositivo externo inscrito en la Subsecretaría de Estado de Tributación, Ministerio de Hacienda. Tiene matrícula en el Ministerio de Educación y Ciencias. Es socio de la Asociación de Peritos Judiciales del Paraguay. Es miembro del Comité de Formación Continua de la Asociación de Peritos Judiciales del Paraguay. Así damos un pequeño resumen del trabajo que está desempeñando actualmente el profesor Jorge Muñoz y dejo a continuación que el profesor empiece su disertación. Profesor. Buenas tardes, muchas gracias, profesor. Bueno, bienvenidos todos. Un tema apasionante, un tema como para poder compartir con todos ustedes. Es una especialización dentro de lo que es la profesión contable. Y justamente cuando me dijeron qué tema puede ser, y sugerí un tema innovador. El tema en sí, el impacto del informe de la auditoría forense y la aplicación de la pericia contable. Y sobre todo enfocándonos en hechos ilícitos, ¿no? Hay que tener en cuenta que los hechos lícitos e ilícitos se pueden dar en base a situaciones de investigación. Entonces, por eso, entro a tallar qué entendemos. La primera pregunta, ¿qué entendemos por auditoría forense? Y también podemos decir investigación pericial. Y tenemos que concluir en base a un análisis rápido que tanto la auditoría forense como la investigación pericial son consideradas tipos de investigación. Por ello tenemos un conocimiento científico. Tenemos que tener pruebas, evidencias suficientes para emitir un informe o un dictamen. Los informes en sí, que es el producto final de un trabajo de investigación,
se utilizan en el fuero penal cuando estamos hablando de hecho ilícito y sirven como medio de prueba para aclarar sobre todo y comprender. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta que busca el informe llegar a la verdad verdadera. Eso es importante analizar. Con eso tenemos el concepto de auditoría forense. Y ya habíamos hablado que la auditoría en sí es una especialización de la auditoría de la contabilidad y sobre todo tenemos en cuenta la evidencia y las evidencias en pruebas importantes. Y dentro de auditoría forense, como en pruebas periciales, se aplican en los estrados judiciales. Eso es muy importante. Con el propósito de comprobar delitos. Eso es importante. ¿Por qué hacemos el trabajo? ¿Por qué lo llevamos a cabo un trabajo de investigación en disputas legales? También tenemos que tener en cuenta el día de hoy que una prueba pericial se ofrece, claro, con el propósito de que un perito en la materia, ¿qué es un perito? Es un especialista en una ciencia, en una técnica y en un arte. En este caso, lo decimos perito contable. Y eso es importante ¿para qué? Para que emita una opinión, pero una opinión fundada, muy importante, con bases en análisis, conocimientos científicos y estudios, sobre todo estudios sobre el conflicto en cuestión. Hay que analizar muy bien el hecho ilícito, una apropiación, una lesión de confianza que vamos a ir viendo después, para resolver cuestiones o diferentes interpretaciones a favor de una de las partes, es importante. Con eso tenemos objetivos de la auditoría forense. Quiere decir que la pregunta que me pueden hacer, si la pericia contable es igual a una auditoría forense, sí, es una especialización que entra a luchar contra algo, la corrupción y el fraude. Para el cumplimiento de este objetivo, busca identificar a los supuestos quién es el responsable de cada acción, quién es el que se apropió, quién es el que realizó un hecho ilícito, violaciones detectadas. Evitar la impunidad ante todo. Para ello, ¿qué se pretende con una auditoría forense? Proporcionar los medios técnicos válidos que faciliten a la justicia, actuar con certeza. Especialmente en estos tiempos en los cuales el crimen organizado utiliza medios más sofisticados para lavar dinero. Muy importante analizar, hoy por hoy se está hablando mucho de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y sobre todo financiar operaciones ilícitas, ocultar diversos delitos. Por eso entra a tallar nuestro trabajo del día de hoy, la auditoría forense. Disuadir en los individuos las prácticas honestas, promoviendo la responsabilidad y transparencia en los negocios. Es muy importante minimizar ese impacto, minimizar los riesgos y entra a tallar el control. Dentro de una auditoría, como ustedes saben muy bien, la herramienta que utilizamos en la auditoría es el control interno. Debemos minimizar los riesgos y cuando hay riesgos hay posibilidad de situaciones ilícitas. En base a todo esto, lo que mencionamos, hay que tener en cuenta, y me pueden hacer la pregunta, ¿todos podemos ser auditor forense o perito contable? Y la respuesta puede ser, depende. Porque aquí tenemos que tener una capacitación y un profesionalismo, estar altamente capacitado. Inclusive, no solamente en la parte de la contabilidad, de la auditoría, del control, de la tributación informática. Tenemos que tener un cuerpo de conocimientos. Eso es importante. Y aparte de eso, agrego algo que tiene que quedar claro el día de hoy. El perito profesional contable debe tener nociones elementales de derecho. Muy importante ampliar conocimientos. Pero no necesariamente sería un experto en la materia, eso también. Pero tenemos que manejar la pirámide de Kelsen. Tenemos que manejar el artículo 137 de la Constitución Nacional, orden de prelación. Tenemos que manejar el derecho civil, el derecho procesal civil, el derecho procesal penal, que vamos a ir viendo
el día de hoy también en algunos artículos. En base a eso tenemos la pericia contable. Y la pericia contable, que es competencia profesional de ustedes que están siguiendo la carrera de contabilidad, ustedes estudiantes que están estudiando contabilidad, tengan en cuenta que hoy podemos cambiar esa mentalidad de simples tenedores de libros. No, hoy por hoy estamos hablando de investigadores, función inherente del profesional contable. Competencia que debe ser desarrollada en forma profesional. Es importante y por supuesto, el profesional contable. Formación profesional. ¿Qué significa eso? Lo que están haciendo el día de hoy. Lo que están dejando de hacer para escuchar esto. Eso genera el profesionalismo. En base a eso, ¿quién puede ser un perito? Un perito, primeramente, con un registro de la Corte Suprema de Justicia, debe llenar los requisitos, fotocopia autenticada, el título autenticado, certificado de estudio, antecedentes judiciales, policiales, la entidad autenticada, que es importante. ¿Para qué esto? Para obtener lo más importante, la matrícula. Si tenemos matrículas, no podemos ejercer la profesión de perito. Y por supuesto, tengan en cuenta que el perito es un oficial de justicia. Y tiene una reglamentación, lo lindo es esto. El profesional contable, hay veces no tiene una reglamentación de honorarios. Por ende, hay muchos precios. En la profesión del perito, el perito matriculado, contable, tiene una ley establecida y un porcentaje correspondiente. Es una ley antigua, pero lo tiene. Eso es importante. Aparte de eso, es importante que ustedes tengan en cuenta, al obtener la matrícula de peritos, ustedes pueden ser perito administrador, auditor, avalador, tasador, contable, etcétera, etcétera. Informático, importante. Entonces podemos resumir, es un especialista en una técnica y en un arte. Los casos de investigación en Paraguay es terrible. Si nosotros analizamos los casos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, evasión fiscal, eso se da, es el pan de cada día, donde tenemos que investigar profundamente para llegar a buscar la verdad verdadera. Y ahí entra a tallar algo que quiero que quede claro, lo que es la prueba pericial. Ha sido definida como aquella que se realiza para aportar al proceso las máximas de la experiencia que el juez no posee y no puede poseer, y para facilitar la percepción, por supuesto, eso en el juicio oral y la apreciación de los hechos concretos objeto del debate. Ahí entra a tallar el profesionalismo del perito. Uno puede hacer un buen trabajo, pero si no convence con objetividad, tiende al fracaso en un juicio oral. Es una prueba terrible. En eso tenemos que trabajar nosotros los contadores, de poder defender correctamente, de manejar como debe ser, de poder convencer. ¿Y cómo se convence? Cuando uno realiza un trabajo profesionalmente. Es importante. Dentro del Código Procesal Civil hay 3 artículos que estoy compartiendo con ustedes. La procedencia, cuando se da una prueba pericial. Hechos controvertidos, anoten eso. Los hechos controvertidos, cuando hay un problema. Se necesita conocimientos especiales de una ciencia, arte, industria, actividad técnica. También tengan en cuenta el artículo 351, idoneidad. Eso es importante. Deben tener títulos habilitantes. Deben ser técnicos. Deben tener una especialización, que es muy importante. Acuérdense que para ser un perito auditor, yo tengo que tener como mínimo una especialización en auditoría y debo estar nombrado por la Corte Suprema de Justicia. En el artículo 362 hace mención a informes científicos o técnicos, y eso se puede dar a petición de parte o de oficio. El juez podrá solicitar informes a las academias, institutos o entidades públicas o privadas de carácter científico o técnico, cuando el dictamen, eso es importante que tengan en cuenta, pericial, requiera operaciones o conocimientos de alta especialización. Muy importante tener en cuenta eso.
Resumiendo todo esto, es importante dentro de un proceso civil también cuando entramos, no precisamente un hecho ilícito, en una sucesión, cuando hay un conflicto entre los herederos, se nombra a un administrador judicial. ¿Quién es un administrador? En sí, un perito matriculado ante la Corte Suprema de Justicia. Un idóneo, claro, para administrar los bienes. El Código Procesal Penal, hechos ilícitos, hace mención puntualmente 4 artículos. Consultores técnicos, la pericia. Y hace en el punto, dice, la prueba pericial deberá ser practicada por expertos. Y sobre todo, tengan en cuenta el día de hoy, imparciales, objetivos e independientes. Por más que me contrate a mí la fiscalía para trabajar, yo debo ser objetivo e independiente. Es importante eso. Calidad habilitante, importa experto, ser un profesional para manejar muy bien todos los procesos y, por supuesto, dictaminar el informe final. Eso debe estar fundado. No, no puedo emitir un dictamen sin la evidencia correspondiente, sin un buen trabajo de investigación, conocimiento científico. Debe estar observado, comparado, verificado y por sobre todo el informe o dictamen debe ser claro, preciso y oportuno. Eso es importante. Claro, preciso y oportuno. ¿Se da dónde todo esto? En el Código Procesal Penal. En base a eso tenemos los hechos ilícitos. Ustedes saben muy bien esto. Causa un daño, un hecho ilícito causa un daño, es un dolo, hay una intención, es un acto voluntario, viola una norma, es decir, una disposición jurídica. Y ahí podemos resumir lo que es un hecho ilícito. Es toda conducta humana, culpable por intención, también o negligencia, que pugna con un deber jurídico, stricto sensu, como una manifestación unilateral de la voluntad o por lo acordado por las partes de un convenio. Es importante los hechos ilícitos. En base a todo esto que estamos mencionando, los auditores, estamos hablando de auditor forense, deben mantener de duda, escepticismo profesional. Mientras consideran un conjunto amplio de información, hay que hacer un buen relevamiento de información y sobre todo midiendo los factores de riesgo, los factores vulnerables, con un control importante para identificar y responder al riesgo de fraude. Entonces yo en mi trabajo profesional debo utilizar las normas, debido cuidado profesional, independencia, debo tener papeles de trabajo, claro que sí, eso lo establece la norma. Cuando hablamos de fraude, ¿qué es el fraude? Una acción contraria a la verdad. Y acá tenemos que mencionar el día de hoy lo que dice en ese apartado. La corrupción y el fraude siempre han sido y siempre serán desafíos para auditores y peritos. Ahí es donde entramos nosotros. Auditores y peritos. Hechos ilícitos. La corrupción. Cuando decimos corrupción, entra a tallar la parte de corrupción política. ¿Y qué es la corrupción? Es una realidad mundial. No solamente en Paraguay. No solamente, es a nivel mundial. Y sobre todo su nivel de tolerancia o de combate evidencia la madurez política de cada país. Importante, tener ganas, que las leyes, que los estamentos funcionen como deben ser. Y ahí es donde se genera la situación. El que cometió un hecho ilícito debe pagar. Analicemos la realidad en Paraguay. Estamos dando pasos, pero se tiene que ser más contundente. Hay casos, estamos trabajando, hay informes periciales. Los peritos están ocupando un lugar importante para poder combatir la corrupción. Con eso tenemos la ley. Cuando decimos enriquecimiento ilícito, hay una ley. Previene, tipifica y sanciona. ¿Qué cosa? El enriquecimiento ilícito. En la función pública, totalmente se da eso. ¿Cuánto debe pagar? 1 a 10 años de cárcel. Hay que tener en cuenta.
Eso se tiene que analizar, por supuesto, a través de un estudio de su enriquecimiento, su aumento patrimonial, que en contabilidad sabemos muy bien. Cuando el patrimonio empieza a incrementarse y no se puede justificar el origen del dinero, la aplicación. Y ahí entra a tallar el hecho ilícito, enriquecimiento ilícito. Esto es importante y quería compartir con ustedes para reflexionar. Y sobre todo un escrito que me pareció interesante, donde dice, debemos tener presente que el Código Procesal Penal aún sigue manteniendo la división de perito oficial y perito de parte. Pero no por el simple hecho de ser peritos oficiales, el informe o dictamen pericial que se emita tiene mayor valor que el de la parte. Debe haber objetividad importante, ¿verdad? Sino que la intensidad de su valor probatorio dependerá, en principio, que sea emitido con total objetividad e imparcialidad, cumpliendo rigurosamente, eso es importante, los parámetros establecidos por el código permitido en sí y sobre todo demostrar en el juicio oral que somos expertos o científicos en la materia. Por lo que nosotros, los peritos, generamos convicción en el juez. Eso es importante. Eso es lo que genera, es el impacto del informe de auditoría y de pericia contable en hechos ilícitos. Nuestro informe, somos nosotros testigos de esa situación y tenemos que ir viendo también con relación al informe cómo debemos escribir la redacción de ese informe, de ese dictamen, por supuesto que hablamos y resaltamos objetividad, imparcialidad, con total objetividad e imparcialidad. Acá vamos a hacer mención en base a lo que es un dictamen o informe pericial, que es el producto final de todo el trabajo, que es una opinión técnica. ¿Quién lo realiza? Un perito judicial sobre un hecho controvertido. Esto, dice, puede ayudar a la solución de conflictos por las vías judiciales, extrajudiciales. Generalmente se emplea el término dictamen para referirse a un informe. Sin embargo, el dictamen es un apartado dentro del informe, en que se expresan conclusiones sobre un siniestro, sus causas e incluso, dice también el material que estoy compartiendo con ustedes, la valoración económica de las mismas. Y tengan en cuenta lo que el dictamen pericial aparece en la parte final del informe, antes de los anexos. Y sirve el dictamen en sí. ¿Para qué sirve? Un resumen de todo lo expuesto en el resto del informe. Entonces tenemos un todo y va desprendiéndose. Dentro de la aplicación del trabajo de investigación judicial, una investigación cuidadosa y sobre todo minuciosa es un requisito previo para el informe pericial. Y sobre todo que sea persuasivo. El juez probablemente no entenderá. Nosotros tenemos que comentarle la situación. Tenemos que explicarle cómo se generó la evasión fiscal. ¿Cómo se generó? Explícame, licenciado. ¿Cómo? ¿Dónde se da el hecho? Porque no entiendo la contabilidad, pero tenemos que nosotros, con el informe, explicarle con términos sencillos los hechos en su totalidad. Eso es importante. El papel de perito, ¿qué es? Analizar y emitir una opinión, ya habíamos mencionado, objetiva. No esconderse nada, decir lo que corresponde. De esa forma, por supuesto, si yo digo lo que corresponde, se evitarán las preguntas retóricas que puedan tergiversar declaraciones y hechos analizados en el informe pericial. Muy importante esto. La redacción de un informe, el impacto en sí, para que tenga un impacto importante, hay que esta recomendación. Hay que tener en cuenta esta recomendación. Dice, evite describir su trabajo con términos subjetivos. ¿Cómo? ¿Cuál puede ser? Primero, no se puede decir desde mi punto de vista. No. No se puede decir mi opinión es que. No se puede decir. Estimo que. No se puede decir.
no opine en su informe, afirme. Eso es importante. Cuando te preguntan en un juicio oral, ¿de dónde sacaste? Me remito en base a la carpeta fiscal. Nada más. ¿Por qué más? Nada, ya está. Dijiste todo. No utilizar énfasis al expresar conclusiones y opiniones. Un informe pericial bien escrito no necesitará de tal énfasis. Y por supuesto, un abogado contrario puede utilizar estas estructuras formales para dar a entender que el perito actúa con subjetividad. Ojo con él, puede cambiar totalmente con un simple dudar y que las informaciones puedan estar sesgadas, que es muy importante para tener en cuenta. En resumen, todo lo que habíamos mencionado, ese impacto que es el informe pericial, cómo lo presentamos, a través de una portada, a través de un índice, a través de antecedentes, objetivos del informe que se pretende con el trabajo pericial, documentación utilizada, análisis del problema, metodología utilizada, que es muy importante, dictamen pericial, ahí estamos hablando ya ese apartado especial, datos identificados del perito, bibliografías, porque mi fuente de información no puedo decir, no, copié, no, o si no es un plagio, de dónde estoy sacando, de la literatura, por eso la bibliografía y por supuesto los anexos. Si yo realizo un trabajo, debo tener en cuenta estos puntos para concluir con mi informe pericial. Teniendo en cuenta el tema del día de hoy, impacto del informe de la auditoría forense y la aplicación de la pericia contable en los hechos ilícitos, hay dos puntos importantes. Y acá entra a tallar lo que es la auditoría forense. La auditoría forense, entonces, en base a lo que aprendimos el día de hoy, se puede aplicar no solamente en el sector privado, también en el sector público. Eso es lo primero. ¿Y para qué utilizamos la auditoría forense? Para combatir la corrupción o el mal uso de un cargo o función con fines no oficiales. Enriquecimiento ilícito, hechos ilícitos. Las metodologías, herramientas y técnicas que se aplican, ojo con eso, en auditoría forense son comunes en otros tipos de auditoría. Dijimos en base a las normas, pero asimismo utilizan herramientas particulares en su enfoque que ayudan a dilucidar hechos ocurridos. Plasmarlo en informe claro, no abrumar con términos técnicos. Lo que dijimos, sencillo, que sea fácil de entender. Ahí está el impacto del informe de la auditoría. ¿Quién lo hace? Un profesional calificado. Por supuesto, con objetividad y sobre todo imparcialidad. Entonces, el peritaje contable, que hablamos de auditoría forense, peritaje contable, ¿quién lo hace? Elabora un perito contable. Pero agregamos el día de hoy que es un especialista, especializado, en el cual, muy importante, cumple este perito con todos los requisitos de un profesional. Eficiente y eficaz. Efectivo. ¿Para qué? Para brindar un informe pericial calificado. Ojo con eso. Que tengan los objetivos bien definidos, ya que es una prueba contundente. Una prueba, acuérdense esto, cuando el día de mañana quieran ejercer la pericia, es muy importante que tengan todas las evidencias porque es una prueba contundente. Ustedes se van como testigos para los encargados de impartir y administrar justicia. También tengan en cuenta que el peritaje contable incide en los casos de lavado de activos, que es una operación ilícita que se está hoy por hoy generando, ya que es una herramienta contundente. ¿En dónde? En los procesos judiciales. Recomendaciones para el día de hoy, para que un impacto para la aplicación de la auditoría forense y el peritaje contable, por supuesto, el día de hoy tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Hay que generar en sí una buena investigación pericial contable, ser especialista, impulsar a través de este gremio que está trabajando, que me consta porque estoy dentro del departamento de formación. De hecho, les invito a ustedes para formar parte
de este departamento, de esta dirección de formación de peritos judiciales, inclusive de alumnos que todavía no terminaron, no concluyeron la carrera, estamos impulsando la parte de algo técnico, que es importante, una especialización, que es importante esto para trabajar profesionalmente, y no podemos decir tampoco que no queremos ganar. Claro que sí. Por algo uno está invirtiendo, uno quiere ganar, que ese retorno de la inversión genera algo importante a corto, mediano y largo plazo. Se puede dar. También recomiendo sensibilizar a los contadores públicos. ¿Para qué? Para especializarse. Hay que especializarse en esta técnica importante, en esta investigación, como peritos. Hay muchos hechos de corrupción. Tenemos que investigar. Tenemos que llegar a la verdad verdadera. Y eso es importante, ¿para qué? Para minimizar ese impacto ilícito. Y por sobre todo en Paraguay, una práctica que se está generando, el lavado de activos. Por ende, es importante que el contador público debe tener un compromiso. Es este el momento de responsabilidad social, y que a través de su profesionalismo pueda reducir, por favor, la corrupción y la delincuencia en nuestro país. Si queremos ser un país próspero, tenemos que combatir la corrupción y la delincuencia. ¿Cómo lo hacemos? Este es el momento de capacitarnos, de entrenarnos y de que se nos dé oportunidad para realizar un trabajo con objetividad, con un profesionalismo calificado, y los que cometieron un hecho ilícito, que se vayan presos y que paguen lo que tienen que pagar. Es importante. Bueno, muy bien. Ahora, profesor Arnaldo, me gustaría responder las preguntas de los participantes del día de hoy para ir aclarando algunos puntos. Sí, le invitamos a los que están participando de este webinar, si quieren hacer alguna pregunta al disertante, lo pueden hacer a través del comentario acá en el Facebook, ¿verdad? Entonces, para poder ir leyéndole al profesor, ¿verdad? Las consultas que ustedes tengan. Por el momento, son todo presentaciones de los alumnos, de la gente que está participando del evento. Y Excelente, profesor. esperamos tener algunas preguntas que tengan relación al tema que está desarrollando el profesor. Excelente. Si es que alguien quiere hacer alguna pregunta, está abierto para que lo puedan hacer. Acá hay una pregunta que dice, profesor, ¿un administrador también puede llegar a ser un perito? Claro, claro, totalmente. De hecho, te cuento, no sé quién está haciendo la pregunta, un alumno, un profesional. Dayana González dice. Bueno, perfecto. Lo primero que hay que tener en cuenta es que sos administrador y tenés que registrarte en la Corte Suprema de Justicia como un perito administrador. ¿Qué te van a pedir para eso? Tu título de grado que demuestre que sos licenciada en Administración de Empresas. Fotocopia de cédula autenticada, todo completo, todos los datos que ya vemos, digamos, ya mencionamos, que está eso en la Corte Suprema, justamente en la plataforma, para que ustedes puedan, claro que se puede. Y de hecho, es muy importante, ¿en dónde se da la pericia administrativa? En los casos que habíamos mencionado, una sucesión, donde se le designa a un administrador judicial. Y para eso tenés que tener una formación técnica profesional de licenciado en administración de empresas. Muy buena pregunta. A ver si otra persona quiere hacer alguna pregunta más al profesor. Mientras que los alumnos ahí están consultando, profesor, necesariamente, quiero hacer una consulta también, necesariamente necesitamos también, digamos que capacitarnos en el área de derecho, ¿verdad? Es importante manejar la parte legal, la parte de las normativas, no solamente el área contable, sino también de lo que serían los aspectos legales, específicamente del área de derecho, ¿verdad, profesor? Totalmente. De hecho, hoy por hoy es
un valor agregado, una diferenciación del perito contable, ¿verdad? Hasta hace unos años el perito era un especialista en su técnica, en la parte contable, pero con la necesidad de una investigación efectiva nos vemos obligados a también estudiar el derecho como debe ser para poder identificar los hechos ilícitos, ¿verdad? Que es importante. ¿Cuándo se da? Me puedes preguntar, ¿cuándo se da una apropiación? ¿Cuándo se da una lesión de confianza? Y si nosotros somos técnicos nomás y no entendemos esa lesión de confianza, hay un contrato, cómo se dio esta situación, entonces automáticamente nuestro trabajo pierde cierta validez o credibilidad. Por eso es importante el conocimiento profundo. Por eso hablamos de cuerpo de conocimiento. Es importante que el perito contador también tenga una capacidad, una formación en lo que es el derecho. Profesor, acá hay una pregunta que está haciendo Rodrigo Villamayor y dice, Sí, ¿cuál sería el perfil de un perito contable? perfecto, Y la segunda buenísima. pregunta dice, ¿hasta qué punto llega la incidencia de un perito dentro de una empresa? Bueno, acá le respondo el perfil. Alto conocimiento. Alto conocimiento en la parte de la parte tributaria, finanzas, alto conocimiento en la parte legal. Entonces, ¿hasta qué punto puede dar? Acuérdense que algo preventivo también se da el tema de la auditoría forense para minimizar, porque ahí entra a tallar lo que es un auditor impositivo de estados financieros, pero cuando hablamos de un auditor forense es para minimizar y sobre todo detectar vulnerabilidades y hechos ilícitos. Hay un fraude, una lesión de confianza, ahí entra a tallar el ejercicio profesional de un auditor forense. En ese caso se da una empresa. Por supuesto que te cuento un caso de una persona que estuvo trabajando por varios años, manejaba los ingresos y egresos en una empresa y después salió, pero salió y le llamó la atención al propietario, al dueño, por ende se me contrató a la consultora en sí para realizar una auditoría forense, detectar qué hecho punible estamos hablando, si una lesión, una apropiación, se tuvo que analizar para que después, en base a ese trabajo, los profesionales del derecho empiecen a realizar la denuncia correspondiente. Sí, profesor. Hay una pregunta que está haciendo José Luis Saldívar. Dice, ¿qué es un perito, profesor? Bueno, un perito es un especialista en una ciencia, en una técnica y en un arte. Es un investigador y mucho entra a tallar en la parte judicial. Es un investigador para detectar hechos en sí lícitos o ilícitos. Detecta. Y más su campo de acción se da en el tema de la investigación. El perito, aparte de tener una formación, debe ser objetivo, debe ser imparcial y sobre todo debe tener un debido cuidado profesional. Debe ser un experto. Si yo quiero caer en una empresa por un hecho de delito tributario, yo debo conocer la parte tributaria. Debo ser técnico en su aplicación de qué formulario, qué impacto, qué obligación tiene y en base a eso investigo. Entra a tallar un trabajo de investigador, de investigación. Entonces, un perito es un investigador y entra a tallar en una situación judicial. Judicial. Profesor Anbat dice una pregunta. ¿Cómo sería el caso en la función pública? Y tenemos en sí, hay situaciones en la función pública, acuérdense que estamos hablando de enriquecimiento ilícito, y para ello está el estamento de la contaduría, ¿verdad? La contaduría tiene que detectar si hay correspondencia o no. En ese caso, eleva eso a la fiscalía, se abre la carpeta fiscal, el cuaderno fiscal, y se investiga. Entonces, entra a tallar los peritos, tanto de forense del Ministerio Público, o automáticamente, hoy por una práctica que se está haciendo, la contratación de los peritos externos para casos en sí, donde se da en la función pública la parte de
enriquecimiento ilícito, que lo habíamos mencionado, la ley que se establece efectivamente para eso, los actos de corrupción en el sector público. Muy bien, profesor. Carmelo Cardoso pregunta, ¿hay campo laboral para un administrador con una licencia de perito? Sí, claro que sí. Sí, hay campos. De hecho, siempre hay trabajo. Lo que pasa es que acá tenemos que estar agremiados primeramente, agremiados en la asociación de peritos. Tenemos que demostrar que estamos formados y hoy por hoy se está dando a través del gremio que se empiece a través de situaciones de no solamente yo porque tengo contactos, sino se tiene que llevar sorteo y el sorteo sale tu nombre. Entonces, por supuesto, puedes trabajar en el campo de como administrador y más todavía si tenés un equipo de abogados, amigos, ya profesionalmente, se te puede llevar para realizar el trabajo tanto en una asociación, en cualquier otro tema de conlleva una investigación. Por supuesto que hay campos importantes y sí se puede vivir. Hay un tema que se tiene que analizar. Ahora bien, tenés que ser un investigador, ¿verdad? Tenés que ser una persona que en sí te tenga que gustar el trabajo. No es fácil. Y en base a eso se gana. Si me preguntan ustedes, ¿hay un campo, hay un mercado? Claro que sí. Por eso es algo que se tiene que explotar. Siempre, hace años está esto. Lo que pasa es que ahora, cuando hablamos de conocimiento, de investigación científica, estamos hablando de ya calificados, ¿verdad? Por eso se está impulsando mucho desde el gremio para poder formarle a los estudiantes y después profesionales para ejercer con profesionalismo. Y de hecho, si me preguntas, corrupción hay en Paraguay, por favor, ahí está nuestro campo de acción. Es el campo de acción. Ojalá que muchos puedan empezar a ser investigadores y puedan hacer justicia con la verdad verdadera, ¿verdad? Para que todos, de alguna manera, se den cuenta, no es fácil robarle al Estado porque me voy a ir preso. Hay casos también de gente que se fueron y están presos, que tuvieron que devolver plata. Claro que hay casos, me consta. Profe Arnaldo, ¿estás? Sí, no. Profe, y hay una última pregunta que está haciendo Fernando Ruiz Díaz. ¿De cuánto tiempo es la formación para ser un perito administrativo contable? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, para ser un buen profesional, tenés que tener la parte empírica, ¿no? Si nosotros hablamos de la formación académica, la UTIC genera buenos profesionales. De hecho, el producto final es de personas calificadas. Entonces, la facultad ayuda mucho, pero lo que ayuda mucho más es la parte de la experiencia. De hecho, también a nivel universitario se generan las pasantías, ¿verdad? Lo que le hace al profesional es el trabajo. Y en base a eso, uno se va a generar, se va formando y se va especializando. Y para eso es generar, como hablamos, de cuerpo, de trabajo en equipo, solidario. Se puede tratar de ir viendo todo eso. No es un tiempo corto que digamos. Yo te cuento que tengo 20 años de ejercicio profesional y sigo aprendiendo. Y es más, te cuento, me sigo equivocando. Eso es lo que le hace grande a una persona y a un profesional. Entonces, por supuesto que este es el momento, hoy es tu momento. Hoy tenés que terminar la facultad, hoy tenés que profesionalizarte, hoy tenés que acercarte al gremio de peritos contadores del Paraguay y empezar a formarte en los cursos de formación y lo que estás haciendo es el camino al éxito. Escuchar, el poder investigar y no te quedes con la simple charla de hoy. Profundiza todo. Y para eso estamos, para ayudarle a ustedes, para ayudarles a ejercer la profesión, ganar, ganar. Es el término que podemos hacer. Bueno, profesor, creo que en este momento era la última pregunta que nos está llegando, ¿verdad? Quiero también compartir con ustedes la presencia acá de nuestro señor rector, el doctor Hugo Ferreira, que nos está acompañando en este evento. Muchas gracias, doctor. No sé si hay alguna palabra que usted quiera indicar también para nuestros alumnos, para el disertante, para la gente que está acompañando este evento, doctor. Buenas noches a todos.
Realmente es un placer estar participando de este webinar. Es muy interesante y novedoso, como decía el profesor, esta, esta parte de la profesión contable, ¿verdad? Realmente poco explotado y probablemente también poco conocido, ¿verdad? Yo creo que este tipo de charlas le vendría muy bien a nuestros alumnos para que se abran también la mente, que no crean que la contabilidad es solamente libros contables que ahora ya no lo tenemos y la parte impositiva, ¿verdad? Hay otros ámbitos donde el control interno y el control mismo como parte de la profesión contable se vuelve fundamental. Agradezco la presencia y la capacitación que nos está dando el profesor y bueno, le deseo mucho éxito en otras presentaciones y ojalá que no sea la última. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Un gusto para mí poder compartir todo esto. De hecho, lo hago con amor. De hecho, trato de despertarle a la persona, al profesional, para que pueda ejercer la profesión ganando y que esa inversión se ve el fruto, que es muy importante. Y por supuesto, como usted mencionó, la contabilidad cambió, evolucionó muchísimo. Ahora es tratar de minimizar esos riesgos y ahí está la investigación que tenemos que hacer, el campo en una empresa donde hay hurto, donde hay robo, donde hay fraude, donde hay corrupción. Ahí entra a tallar la pericia, este trabajo de investigación. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. En la universidad quiere agradecer, profesor, tu valiosa colaboración en este webinar. Tus explicaciones son muy claras. Los alumnos y los que están participando del evento están agradeciendo mucho acá en los comentarios que estamos recibiendo. Y la universidad quiere otorgarte un pequeño certificado de agradecimiento, profesor. Y el certificado reza lo siguiente: Universidad Tecnológica Intercontinental, certificado de agradecimiento, otorgado al magíster Jorge Muñoz por su disertación en el webinar sobre impacto del informe de la auditoría forense y la aplicación de la pericia contable en los hechos ilícitos, organizado por la sede empresariales y posgrado de Asunción y llevado a cabo a través de la plataforma Facebook Live como parte de los festejos del 25 aniversario de la UTIC el día martes 28 de septiembre del 2021. Firma el certificado el profesor licenciado Raúl Salinas Morel, vicerrector de vinculación, el profesor doctor Domingo Pedroso, vicerrector académico, el profesor doctor Ricardo Benítez, vicerrector de investigación científica y tecnológica, y por supuesto nuestro rector, el doctor Hugo Ferreira González, por la Universidad Tecnológica Intercontinental. Así que, profe, es un pequeño presente que te hacemos llegar en forma de agradecimiento, ¿verdad? Por compartir con nosotros tu experiencia y tu conocimiento, profesor. Muchas gracias, profesor Arnaldo. Un gusto para mí. Estoy siempre firme para poder compartir y sobre todo para sumar. Es importante sumar como equipo. A mí me gustaría cerrar con lo que dijo Marco Aurelio. Importante. Esto es un punto de análisis para un perito judicial. Nada tiene tanto poder para ampliar la mente o la capacidad de investigar de forma sistemática y real todo lo que es susceptible de observación en la vida. Importante, observar, investigar, informar y ir con la verdad. Muchas gracias, queridos participantes. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias, profesor, señor rector, por su acompañamiento en este evento. Muchas gracias a todos los que de alguna u otra manera hicieron posible que este evento sea un verdadero, ¿verdad? Porque acá los comentarios que están llegando de los alumnos son bastantes y todos en forma de agradecimiento. Muchas gracias y hasta un próximo encuentro. Tengan todos muy buenas noches.